¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Como siempre, mando un cordial saludo desde esta hermosa isla. Mi nombre es José Manuel Pavón y estamos transmitiendo desde las instalaciones de Comisión Centros Cristianos de el kilómetro 13.5 en esta hermosa isla de Ciudad del Carmen, Campeche. Y bueno, pues es una hermosa isla y además es un tiempo muy especial, un tiempo donde prácticamente aquí en esta isla estamos gozándonos de este invierno que para todos los aquí carmelitos o los que estamos en esta isla tenemos algo de fresco, no frío, pero fresco. Y bueno, pues le damos gracias a Dios porque podemos disfrutar de este fresco y no de tanto calor como siempre tenemos. Y bueno, pues es algo especial. Estamos en invierno, estamos en diciembre. Y además estamos en unas fechas especiales en las que pues nos estamos preparando todos, hoy es día 22, y bueno, estamos preparándonos para el día 24. Yo creo que muchos de ustedes pues ya tienen todos los ingredientes listos para poder preparar la cena del día 24 y poder convivir juntos. Es muy importante que sepamos lo que es la Navidad, lo que representa la Navidad y que escuchemos los mensajes acerca de la Navidad. Es muy importante porque lo que estamos haciendo es celebrar el nacimiento de Cristo. Y esto es la esencia de nuestra celebración, de nuestra cena, de que podamos reunirnos como familia todos, la esencia es el nacimiento de Cristo. Y bueno, ¿por qué el nacimiento de Cristo? Porque cuando, es como, no sé, yo creo que cuando Benito Juárez hizo todo lo que hizo, y dijo todo lo que dijo y bueno, impactó tanto la vida de México que pues se celebra, dijeron, ¿quién es Benito Juárez, no? ¿De dónde viene? ¿En qué pueblo nació? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo creció? ¿Cómo fue educado? Y empezaron a investigar una serie de cosas y bueno, normalmente siempre se celebra el natalicio de Benito Juárez, ¿no? Bueno, en cuestión de una esencia de un hombre tan importante como fue Jesucristo, que impactó tanto la vida de tantos hombres. Y yo creo que lo que más impactó a todos es todo lo que él hizo, todas las bondades, todos los beneficios, todos los milagros, todo lo que dijo, todo lo que él hizo fue impactante. Pero lo más impactante de todo fue que él haya dicho que iba a morir por nuestros pecados y que resucitó de los muertos. Eso fue el acabose para todo. ¿Qué hombre, qué hombre ha resucitado de los muertos y vive para siempre? ¿Qué hombre se ha manifestado a sus discípulos? ¿Qué hombre ha muerto y se ha manifestado a sus discípulos? ¿Qué hombre ha muerto y lo han visto descender? Dice que hubieron más de 500 testigos que lo vieron ascender al cielo. Y bueno, es algo súper impactante que no ha habido ninguna evidencia de alguien que ha podido desmentir esa realidad y esa verdad. Por eso nosotros y por eso los discípulos pues inmediatamente buscaron, ¿no? ¿Dónde, dónde nació? ¿Cómo fue que nació? Eh, y bueno, descubrieron todo lo que venía atrás acerca de Jesucristo. Es algo maravilloso, algo maravilloso. Bueno, Jesús es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestra celebración, es el centro de nuestras vidas. Y hoy vamos a estar viendo algo importante, que eh, Él
estamos viviendo en un tiempo de gracia, en un tiempo de favor, en un tiempo que Dios manifiesta su favor a la vida del hombre. Y bueno, hace 8 días que estábamos viendo la fe, yo empecé un pasaje que en este momento pues no lo encontré, pero hoy se los quiero compartir. Y está en Marcos capítulo 9. Se trata de una historia de un padre que su hijo tenía problemas de una posesión demoníaca en la vida de su hijo y que él había llevado a su hijo con los discípulos y los discípulos no lo habían podido liberar. Y entonces se lo llevaron a Jesús, fue el padre y le dijo, oye, fíjate que está sucediendo esto. Y bueno, esta historia está en Marcos capítulo 9. Voy a leer el versículo 17 en adelante. Y se respondió uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y bueno, esa era la situación con este joven. Y bueno, Jesús regaña a sus discípulos porque no tuvieron la suficiente fe como para sacar a ese demonio del hijo de este, de este, el hijo de ese señor que fue y presentó a su hijo ahí. Y bueno, finalmente lo importante es esto, que cuando eh, Jesús le dijo al joven y le dijo al padre, si tú crees, eso está en el versículo 23, Jesús le dijo, si tú puedes creer, si puedes creer, al que cree todo es posible. Y inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Fíjense, el padre dijo, creo. Pero inmediatamente dijo, ayuda a mi incredulidad. O sea, sí, Dios, tú me has dado una fe, sí tengo esa fe y creo, pero no es la suficiente, o sea, yo necesito más. Y ese es el mensaje que estábamos dando hace 8 días acerca de la fe, que necesitamos alimentar nuestra fe, necesitamos fortalecerla, necesitamos más fe, y solamente estando, dice, eh, como dice la escritura, que, que tenemos que escuchar la palabra de Dios y nuestra fe va a crecer. Y tenemos que estar haciendo eso que Dios quiere que hagamos. Bien, hoy vamos a ver otro tema diferente. Y bueno, quiero orar antes de iniciar este mensaje. Y bueno, también desearles a todos que pasen una feliz cena, que sean muy felices, que Dios esté con ustedes, que Dios les acompañe, que la gloria de Dios se manifieste en la vida de cada uno de ustedes. Bien, vamos a orar para que este mensaje que hoy vamos a tener sea algo que te pueda edificar y que te pueda ayudar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de podernos reunir nuevamente en tu nombre, Padre. Yo te pido que todos aquellos que estén conectados o todos aquellos que escuchen este mensaje por cualquier medio, Señor, sean grandemente bendecidos, Padre. Te doy gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bueno, yo estaba pensando cómo ejemplificar esto de la gracia. Y yo quiero que pensemos un poquito acerca de cuando alguien de nosotros va a pedir trabajo, ¿no? O a pedir un favor, o no sé, a que alguien le pueda ayudar en alguna situación. Y que
nosotros siempre pensamos, ¿no? O decimos que, que Dios te dé gracia, que tengas tu gracia delante de la persona con la cual tú te vas a presentar. A lo mejor tienes algún problema con la luz o con tus impuestos o no sé, alguna situación que te está atribulando, te está de alguna forma quitando tu paz y tienes que ir a ver a la persona que te puede ayudar a resolver esa situación. Y bueno, siempre decimos, hijo, ojalá que yo encuentre gracia delante esta persona para que yo pueda salir adelante. Bien, quiero decirles una cosa muy importante. Con respecto a nuestra relación con Dios, estamos en un tiempo de gracia. En un tiempo de gracia. Y esa es una muy buena noticia, ¿no? Que, que no sabíamos esto, muchos de nosotros no sabíamos y no entendíamos muy bien cómo es esto de que estamos en un tiempo de gracia. Es un tiempo en el que el Señor está al alcance nuestro, Dios está al alcance nuestro, para que nosotros podamos acercarnos a Él y encontrar su gracia, encontrar ese favor y encontrar ese poder que nos va a ayudar a vivir una vida mejor. Y bueno, y también que en cierta forma nosotros teníamos una situación bien difícil con respecto a nuestra relación con Dios. Una situación imposible de solucionar. Y esa es que nosotros veníamos trayendo a nuestra vida una serie de pecados, una serie de situaciones que nos impedían totalmente presentarnos delante de Dios. Sin embargo, por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, Dios llevó a su Hijo a la cruz para pagar por nuestros pecados de gratis, de gratis. Solamente el Señor nos pide que tengamos fe, que creamos en Dios y que nos acerquemos a Él. Nos acerquemos a Él con esa necesidad que todo hombre tiene con honestidad. Y entonces vamos a encontrar la gracia de Dios, la gracia de Dios. Vamos a ver varias citas el día de hoy y vamos a empezar por esta cita que está en Hechos capítulo 4, versículo 33. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea, Dios les otorgó a cada uno de los apóstoles, a cada uno de los discípulos de Jesús, ese poder para hablarle a las personas y que de tal forma hablaban ellos que había abundancia de gracia, o sea que todo lo que ellos pedían a ellos, oigan, vengan y arrepiéntense, vengan y crean en Cristo, vengan y tengan fe en Cristo, y tenían tanta gracia ellos, o sea, lo que Dios había derramado en la vida de ellos, como para que todos ellos no dudaran por ningún motivo acerca de lo que ellos estaban hablando acerca de Jesús. Es lo mismo que estamos diciendo el día de hoy, hablando el día de hoy a través de estos medios, que estamos diciendo que Jesús resucitó de los muertos. Eso es el testimonio viviente de que hemos estado de generación en generación de discípulos hasta el día de hoy, manifestando que Jesús resucitó de los muertos y que hay vida después de esta vida, que nosotros tenemos una esperanza de una vida eterna con Cristo. Y esa es nuestra fe. Y eso es lo que estamos nosotros proclamando. Y necesitamos de esa gracia de Dios. También podemos ver cómo los discípulos se preocupaban tanto por tener esa gracia que oraban entre ellos mismos. Cuando Pablo y Silas fueron encomendados a ir a lugares, a predicar a otros lugares, en Hechos capítulo 14, versículo 26, dice, de allí
o sea, de un lugar que se llamaba Atalía, navegaron a Antioquía, desde, desde donde habían sido encomendados a la gracia, habían sido encomendados a la gracia de Dios. Dios es el que da la gracia para la obra que tienen que cumplir, ¿sí? Como cada uno de nosotros, como un servidor, yo no dependo de mí, dependo de la gracia de Dios. La gracia que puede ser derramada hacia mí para poder conversar con ustedes acerca de Cristo Jesús. Eso es muy importante para todos los que somos servidores de Dios, porque sin ello no podemos salir adelante. Tenemos que estar siempre sometidos a su voluntad y bueno, que Dios sea quien se glorifique. ¿Por qué la iglesia era tan importante en la experiencia, en esa experiencia de los cristianos primitivos? Porque, porque la iglesia de Antioquía oró, oró y la gracia de Dios se derramó sobre Pablo y Silas y ellos salieron a un viaje misionero que significó mucho para todos nosotros. Se abrió el Evangelio, se abrió la palabra de Dios hacia toda esa región de Asia, toda esa región de Grecia, de Filipos, de Corintos, de toda esa región fue llena del Evangelio de Dios y se necesitaba tanto de la gracia que, bueno, pues sabían que tenían que orar para que cada uno de esos misioneros tuvieran ese favor de parte de Dios para que fueran escuchados por todos aquellos que iban a ser llamados por Dios. ¿Qué significa la gracia? La gracia significa un favor inmerecido, un favor en el cual nosotros no realmente no lo teníamos, ni siquiera pensábamos que lo tuviéramos, sin embargo Dios lo deposita en la vida del hombre. En otras palabras, éramos nosotros inmerecedores, eh, no sé cómo decirlo, este, incapaces, no estábamos capacitados, no teníamos todo el talento como para poder desarrollar algo tan importante. Sin embargo, sin ser merecedores, Dios derrama su gracia sobre sus hijos para que podamos nosotros hablar de Dios, hablar del amor de Dios, hablar del perdón de Dios. Y bueno, es algo sumamente maravilloso el que podemos estar hablando de estos temas. Sin embargo, bueno, también es también no solamente el favor inmerecido, sino también el favor capacitador, el poder capacitador para hacer para cumplir una misión o una obra determinada que Dios nos da. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 16 y 17, habla de esto, dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. O sea, todo esto que hay, el cual nos amó, el cual nos consoló y nos da esa fe y esa esperanza de vida de gratis, también nos conforte para que confirmemos toda palabra y toda buena obra que Dios trae. Su gracia no solo nos hace aceptados en la familia de Dios, no solamente nos hace hijos de Dios, sino también nos provee del poder necesario para vivir una vida cristiana y para poder hablar acerca de nuestro Padre Celestial. Dos escrituras explican los dos aspectos. Vamos a ver estos dos aspectos. Primeramente, como un don merecido de Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. No hicimos nada nosotros. No, es más, ni siquiera podemos haber hecho algo que pudiera
acercarnos un poco a la presencia de Dios. No había nada, no tenemos nada que ofrecer. Sin embargo, dice, por gracia sois salvos solamente por creer en Jesucristo, por creer en Dios. Solamente por eso somos salvos. Por eso hablamos hace 8 días que sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, Dios todavía en su amor y su misericordia a todos los hombres nos ha dado una medida de fe para que nosotros sepamos que por gracia, solamente por gracia, de gratis, Dios nos salva, nos perdona, nos hace tener una esperanza nueva y nos da la oportunidad y el poder de cambiar nuestra vida. Esto dice, no es de vosotros, pues es un don de Dios, en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. También el punto número 2 es que esa gracia es el poder capacitador que Dios da al hombre. En Efesios capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 6, habla esto, dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea que no solamente recibimos el favor inmerecido de la salvación, sino que también nos hace aceptos y nos hace, nos capacita para expresar ese favor inmerecido, para recibir el perdón, para tener la restauración total para tener una identidad de hijos de Dios y tener una restauración de comunión con nuestro Padre Celestial, de poder estar en su presencia, de entablar esa relación que Dios quiere de padre a hijo. Así que fuimos adoptados como hijos suyos, ¿sí? Inmerecedores, un favor solamente, alguien que Dios, hagan de cuenta, vio ahí sin padre, sin esperanza, sin ningún tipo de oportunidad de salvación, dijo, a este yo lo quiero. Y si nosotros escuchamos su voz y escuchamos su llamado, pues Dios nos perdona y nos hace ese favor de ser llamados hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios, con todo el perdón y con toda la restauración y con toda los beneficios de ser un hijo de Dios, con toda una herencia que tiene Dios para sus hijos. Y bueno, nosotros vamos a tener todo eso. Así que necesitamos de su gracia, porque el poder capacitador que Dios nos da eh, es únicamente a través de Jesucristo, a través de esa vía. No podemos tener otra forma de poder entrar a, a ese poder de Dios si no es a través de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, y recibiréis poder, el poder del Espíritu Santo, cuando venga sobre ustedes el Espíritu, van a recibir poder, van a poder hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, nada les va a pasar, van a poder desbastar ejércitos, van a poder seguir adelante en el llamado que Dios les ha hecho a cada uno de ustedes, van a tener poder para vencer toda tentación y todo pecado. En 2 Corintios capítulo, a mí me gusta mucho este versículo que vamos a leer ahorita, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, habla de esto, dice, de modo que si alguno está en Cristo, todos aquellos que estamos en Cristo, todos aquellos que hemos aceptado las condiciones que Dios nos ha puesto, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Somos nuevos,
totalmente nuevos, con un nuevo pensamiento, con una nueva cultura, con unos nuevos objetivos, con una nueva identidad como hijo de Dios. Ya tenemos nosotros un propósito de vida. Dice, nueva criatura somos. Las cosas viejas, las que vivimos antes, las que nos llevaron a la vergüenza y a la perdición y a todas las cosas deshonestas y a todos esos fracasos que vivimos antes. Dice, las cosas viejas pasaron, quedan atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. Esto es el poder capacitador de Dios a través de su gracia, a través de su favor. Bueno, ese principio de la gracia es necesario para nuestro caminar. Sin la gracia no vamos a poder salir adelante. Necesitamos la gracia de Dios para continuar nuestra vida cristiana. En cada área de nuestras vidas necesitamos de su gracia. En cada área de nuestra vida necesitamos crecer, ser más maduros, estar más firmes, conocer más las cosas, poder hablar con más propiedad. El poder capacitador que Dios nos da es por medio de su gracia. No es por ningún mérito nuestro, es por la gracia de Dios. Y bueno, necesitamos estar creciendo todo el tiempo. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice esto, dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo es que podemos crecer en la gracia? Es que, como un ejemplo así, cuando nuestros hijos son pequeños, tú no les puedes dar todo lo que ellos pueden manejar. O sea, no les puedes dar la libertad, no les puedes dar algunas cosas que ellos a lo mejor quieren, pero tú sabes que no pueden manejarlas. Entonces tú tienes que ver qué tan maduro, qué tan eh, apropiadamente puede manejar algunas situaciones, como es su propia libertad, ¿no? Este, tú no vas a dejar a tu hijo a ir a una fiesta sabiendo que a lo mejor se va a emborrachar o va a tomar alcohol y se va a perder y le puede pasar algo. Entonces, ellos tienen que aprender a salir adelante en todas esas situaciones. Bueno, en la gracia es igual. Dios va a ir viendo nuestro crecimiento. ¿De qué va a depender nuestro crecimiento en Dios? ¿De qué va a depender que Dios nos vaya dando más responsabilidades o vaya otorgándonos eh, mayores cosas que tengamos que hacer? Va a depender mucho del tiempo que estemos con él. Va a depender, así como un hijo está con su padre y aprende de su padre y cómo se comporta y cómo lo ve, es igual. Nosotros necesitamos tener mucha, mucha relación con Dios y dependiendo de nuestra relación va a ser nuestro crecimiento y la gracia que Dios va poniendo en nuestra vida, ese poder que nos va ayudando. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18 dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos que ir creciendo, necesitamos ir creciendo en ese conocimiento. ¿Y cómo vamos a ir creciendo? Pues estando con Él, platicando con Él, leyendo su palabra, estando en la presencia de Dios, creyendo a Dios en todo momento. Miren, vamos a ver algunos ejemplos acerca de la gracia. ¿Cómo es que se manejó la gracia a través de esos hombres en el Antiguo Testamento que fueron héroes de la fe? Ellos no, no tenían nada, o sea, no tenían nada que ofrecer,
Sin embargo, Dios derramó su bendición sobre ellos y fueron hombres espectaculares. Vamos a hablar primeramente de la vida de Moisés. ¿Cómo es que una persona como él pudo llegar a ser ese líder tan grande que Dios utilizó para cosas espectaculares? Moisés es un hijo de judíos puesto en una cuna tejida de ramas, de madera, bueno, de ramas así. Bueno, lo pusieron ahí que flotaba en el agua para que la hija de Faraón lo viera y, y tuviera compasión de él. Y Moisés, en aquel entonces había habido una instrucción de matar a todos los niños, porque el pueblo de Israel se había multiplicado demasiado en Egipto y los egipcios tenían temor de que crecieran tanto como para que los dominaran, ¿no? Los dominaran los de Israel, se rebelaran contra ellos y, bueno, tuvieran ese peligro. Entonces, ellos tomaron la decisión de matar a todos los niños. Sin embargo, Moisés fue puesto en esa arca y se salvó. Y fue educado Moisés con Faraón. Él conocía todas las cosas que se hacía ah, en el pueblo de Egipto, conoció su cultura, era igual que ellos. El pueblo de Egipto tenía dioses, tenía una forma muy pagana de actuar, y y bueno, en ese ambiente fue crecido Moisés. Llegó un momento en que dice la Biblia que él vio que había una injusticia, un hombre golpeando a un hebreo y que un soldado de Egipto golpeando a un hebreo, claro que él sabía que tenía esa sangre hebrea en su vida. Y bueno, pues agarró al soldado y lo mató, ¿no? Entonces, pues tuvo que huir porque fue descubierto, tuvo que huir y pasaron 40 años después, mucho tiempo después, Dios llamó a Moisés. Dice que Moisés estaba ahí, se hizo un pastor de ovejas, estaba en un monte y de repente vio una zarza ardiendo ahí y se le quedó viendo a la zarza por mucho rato y no se consumía la zarza y seguía ardiendo y no se consumía y seguía ardiendo y dijo Moisés, pues ¿qué estará pasando con esa zarza, no? Voy a ver qué es lo que hay. Y bueno, se acercó Moisés a esa zarza y es en ese momento en que Dios le habla a él en medio de la zarza ardiendo. Esta historia está en el libro de Éxodo en el capítulo, en el capítulo 3, y bueno, Dios empieza a conversar con Moisés. Acuérdense que la gracia o lo que Dios quiere en lo que nos quiere capacitar va a depender de esa relación que tengamos con Dios. Bueno, pues Dios entabló una relación con Moisés y, y entonces le dijo, yo soy el Dios de tu padre, ¿no? En el capítulo 3, versículo 6, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y le empezó a recordar algunas cosas acerca de lo que Dios había hecho a través de Abraham y a través de Isaac y Jacob, y cómo fue que el pueblo de Israel llegó a Egipto. Y, dice, dice en el versículo, y he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído el clamor
de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de ahí. Entonces, esa fue como la conversación que tuvo Moisés con Dios. Al igual que la pudiera tener contigo y conmigo. Sabes que yo te he llamado para que tú libres a tu casa, a tu familia, para que tú bendigas tu casa. Entonces, hagan de cuenta que es algo así. Bueno, entonces dice que empezó el problema con Moisés. Moisés le dijo a Dios, dijo, ¿quién soy yo? Le dice en el versículo 11, ¿quién soy yo, Dios, para que yo vaya con Faraón, que vaya con tu enemigo y le diga que deje y libere a este pueblo, al pueblo que tú amas? Y bueno, empezó Moisés a poner algunas trabas en eso. Eh, y Dios le dijo, ve, porque yo voy a estar contigo, Moisés. Si yo te digo que tú vayas y te enfrentes a Faraón, es porque yo voy a estar contigo. Y entonces Moisés le dice, bueno, y si Faraón me dice quién me envió, ¿cómo yo le puedo decir? No, pues Dios me dijo. Entonces, este, eh, Dios le dice esto en el versículo, eh, en el versículo 13 dice, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros y ellos me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y entonces Dios le dijo, diles que yo soy, o sea, que yo soy, te ha enviado para que ustedes sean libres. Y bueno, después Moisés de, le pone también algunas trabas. Dice, bueno, ¿cómo voy a presentar a Faraón? Eh, ¿Cómo voy a estar ahí? Bueno, me dice, tú toma esta vara y cuando estés delante de Faraón la vas a echar y se va a convertir en una serpiente y demás. Bueno, a lo que voy en todo esto es que solamente la gracia de Dios pudo haber capacitado a Moisés para, para manifestar todas las señales y todas las maravillas para sacar a ese pueblo de esclavitud. Pensamos nosotros que más o menos sacó a 3 millones de personas. Un solo hombre, guiados por un solo hombre, Moisés guiando a un desierto, a un lugar donde no había comida, donde no había agua, donde no había protección, ni del sol, ni del frío, ni del calor. Moisés solito sacando a 3 millones de personas que vivían bajo esclavitud. Eran, dicen, 600,000 hombres nada más, de 20 años para arriba, más las mujeres, más la servidumbre, más los niños, más todo lo que podía haber alrededor de ellos. Más o menos se piensa que eran 3 millones de personas. Esto es grandioso. Para mí, la vida de Moisés es espectacular. ¿Y por qué Moisés pudo hacer todo eso? Por la gracia de Dios, por el poder capacitador que Dios da. No porque él haya sido un hombre que estudió mucho, un hombre que se preparó, un hombre que es, bueno, no, era un hombre común y corriente. Dice Dios que era un hombre sumamente manso, o sea, de los hombres sobre la tierra, Moisés era un hombre muy manso, muy tranquilo, ¿sí? Y bueno, esa era la característica de Moisés. Yo pienso, bueno, para un líder como para sacar a 3 millones,
Pues yo no puedo creer que un hombre tan manso, yo creo que tenía un carácter duro, ¿no? Era gritón o no sé, no, era un hombre muy manso, que tenía mucha mansedumbre y sin embargo Dios lo utilizó para cosas tan grandes como esas. Voy a poner otro ejemplo, como es el ejemplo de Gedeón. Gedeón era un hombre también sumamente miedoso, un hebreo miedoso. Cuando llegaron a la tierra prometida, después de que Josué les introdujo en la tierra prometida, y entonces todo el pueblo de Israel empezó a ser gobernado por jueces, ¿sí? Bueno, eh, esta historia está precisamente en el libro de Jueces, capítulo 6. Gedeón eh, era un hombre muy temeroso, muy miedoso, y le tenía miedo a los madianitas, unos enemigos de Dios que siempre llegaban, precisamente en la época en la que ellos tenían mucho cultivo, tenían muchas, este, eh, habían creado sus ovejitas, bueno, tenían toda la serie de beneficios y llegaban esos medianitas en ese tiempo y wow, les robaba todo lo que podían y los mataban y bueno, Y entonces Gedeón se enojaba muchísimo y empezó él dijo, voy a ser más astuto que estos medianitas y voy a buscar lugares secretos donde guardar todos todas mis semillas y todo lo que he cultivado para que no me lo roben los medianitas. Y bueno, y empezó él a tener una relación con Dios, empezó a quejarse delante de Dios, diciéndole, pues Señor, si nosotros somos judíos, somos tu pueblo, ¿por qué vienen estos medianitas y nos arrebatan todo lo que tenemos? Entonces en Jueces capítulo 6, versículo 13, habla a esto, dice, Señor mío, si Jehová está con nosotros, si en verdad tú eres nuestro Dios, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Estoy leyendo Jueces 6, 13. Dice, ¿y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los medianitas. Y bueno, entonces se entabló la conversación. Yo quiero decirles algo importante. Es muy importante que nosotros entablemos una conversación con Dios. No sé cuántas aflicciones puede haber en tu vida, no sé cuántas necesidades puedas tener, pero entabla una relación con Él. De esta forma, igual que el pueblo de Israel, dice que clamó a Dios y se oyó el clamor de todo el pueblo de Israel ahí en Egipto y entonces Moisés vio encendido esa zarza y se acercó y empezó una relación con Dios de tal forma que Dios lo capacitó. Igual pasó con Gedeón. Gedeón se acercó a Dios, expuso su problema, su situación, y, y entonces Dios le dice, qué bueno, Gedeón, que ya estás relacionándote conmigo, porque yo te he escogido a ti para que tú liberes a Israel de los medianitas. Entonces, de los madianitas. Entonces, Gedeón empezó igual que Moisés, igual. Pero ¿por qué yo? ¿No? ¿Por qué no mandas a otro? ¿Por qué yo? Porque tú has iniciado una relación con Dios. ¿Y por qué yo? Porque Dios te ha elegido. Dios te ha señalado. Si Dios te ha elegido y te ha señalado es porque tú puedes. Porque Dios te va a capacitar. No eres tú, es Dios el que va a estar contigo. Y entonces Gedeón le dijo a Dios, pero yo con qué voy a salvar a Israel. Versículo 15. Dice aquí que mi familia es pobre. Señor, yo vengo de una familia de ignorantes, de pobres,
que no, ¿cómo crees que yo me voy a levantar y voy a estar al frente de la gente? No, Dios, yo creo que te equivocaste, porque mi familia viene de Manasés y yo soy el menor de mi casa, en la casa de mi padre. Así que creo que no va por ahí, Dios. Sin embargo, Dios dice, yo voy a estar contigo, y empezó esa relación con Dios tan fuerte que de repente Gedeón dijo, bueno, yo quiero que me des unas señales. Si ese vellón se queda seco y toda la tierra que está alrededor queda mojado en la mañana, que viene el rocío, te voy a creer y voy a hacer lo que tú dices. Y bueno, pasó lo que él quería, y igual que solamente el vellón quedara mojado y todo lo demás seco. Bueno, Dios se manifestó en esa forma que miren, el ejército que juntó Gedeón en Israel cuando dijeron, vamos a pelear contra los madianitas, así que acérquense todos, todos los hebreos y todos los Israel que quieran pelear contra los madianitas, dice que él juntó un ejército de 32,000 hebreos o israelitas que iban a pelear. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? No, son muchos, porque no quiero que piensen que por el poder de ese ejército tan grande van a vencer a un enemigo, porque los van a vencer por mi gracia, con mi poder, no como ustedes piensan. Entonces Gedeón le dijo, bueno, pues ¿saben qué? A ver, les doy chance de que se retiren todos aquellos que sientan que este que, que no van a que no van, que tengan cierto temor al enemigo, que se retiren. Y dice que bueno, pues se retiraron eh, en ese entonces 10,000 de esos 32,000, se retiraron 10,000, y después eh, Dios dijo, no, son muchos todavía, que sean menos. Entonces dijo, bueno, vayan a tomar agua al río, y aquel que tome el río, el agua en esta forma, esos van a ser los elegidos. Y de esos 32,000, de esos 22,000 que quedaron, eh, no, de esos, perdón, se devolvieron primero 22,000 y quedaron 10,000. Y de esos 10,000 que quedaron, este, solamente fueron escogidos 300. 300 soldados fueron los que fueron a combatir contra los medianitas. Pero lo más increíble es esto, que Dios les dio la oportunidad a este ejército de 300 soldados de matar a todos los medianitas, perseguirlos hasta acabarlos. ¿Y saben cuántos eran? ¿Cuánto era el ejército de los medianitas? 132,000 soldados. O sea, 300 soldados contra 132,000. ¿Y todo por qué? ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué venció Israel a los medianitas, a los 135,000 hombres que iban en contra de ellos? Por la gracia de Dios, por el favor de Dios. Por eso es importante la gracia. El apóstol Pablo, si no hubiera sido por la gracia de Dios, no hubiera hablado en esa forma. Y Pablo decía, es que también necesito algunos favores, Dios, necesito que sanes esta deficiencia, esta situación. Dicen que Pablo tenía como un defecto físico y que Dios le pedía a Dios que le quitara ese defecto físico, y Dios le dijo, no, así como estás, con ese defecto, quiero que tú me sirvas. Y le dijo, bástate mi gracia,
porque mi poder se va a perfeccionar en tus debilidades, en lo que tú piensas que, ay, es que por mi defecto físico me van a ver mal, es que, como decía Moisés, es que yo soy tartamudo, Faraón no me va a escuchar porque mira que yo hablo muy mal. No, no es eso. Bástate la gracia de Dios, esa poder, poder que Dios da a través de su gracia para aquel que estemos en debilidad. Y eso es el mensaje realmente de hoy, que, que la gracia de Dios liberada en nuestras vidas nos da poder y vamos a caminar día a día encontrando situaciones adversas, encontrando problemas, pero encontrando cosas que nos agobian, pero también vamos a ir encontrando la gracia y el perdón y la gracia y el poder de Dios para ir saliendo de cada una de esas situaciones. La respuesta de Dios es que, te- que es sí y el amén. La respuesta de Dios es que podemos confiar en Él, que podamos nosotros tener nuestra confianza total en Él y obedecerle a Él todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que, pues tenemos que comprobar lo que dice la palabra de Dios, que a pesar de las circunstancias, así como Pablo le hablaba, sabes que bástate mi gracia, que a pesar de las circunstancias podemos salir adelante en todas las cosas. Bástate esa gracia capacitador y esa gracia que te da Dios para salir adelante y obtengamos la victoria en todos los problemas. Dos promesas. Tenemos dos cosas importantes. Tenemos el acceso al trono de Dios. Tenemos el acceso. El acceso está abierto a través de la sangre de Cristo. A través de Cristo tenemos acceso a la presencia de Dios, al trono de su gracia. Podemos nosotros tener esa relación personal con Él a través de Jesucristo. Esto es una bendición. Es algo que no podemos dejar de ver. Y también el punto número dos es que Dios es todopoderoso. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acércate, no tengas ningún temor. Donde quiera que estés, en tu recámara, en el carro, caminando, donde quiera que tú estés, tú te puedes acercar confiadamente al trono de la gracia, a la presencia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Así que tenemos acceso al trono de la gracia, pero también tenemos acceso a su poder. ¿Sí? Él derrama su poder, dice en 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Así que Dios es el que provee de todas las cosas y que tenemos acceso a ese poder de Dios. Y bueno, nuestra decisión es acercarnos al trono de la gracia, de aceptar realmente que no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra capacidad, es por la gracia de Dios que tenemos todo. Y nuestra decisión es recibir de su gracia, de su poder, de su capacitación, de, de esa unción de su Espíritu Santo sobre nuestra vida para que en todas nuestras áreas y en todos los problemas de nuestra vida pueda vencerse y podamos salir adelante y podemos ser enseñados a través de todas esas situaciones. ¿Sí? Dios nos ayuda en todo. Bueno, pues este es el mensaje del día de hoy. Vamos a terminar este tiempo orando. Yo les doy las gracias a todos por estar todavía escuchando este mensaje.
Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos ayude. Así como oraron por Pablo y por Silas, para que Dios les dé gracia. ¿Qué les parece si oramos unos por otros y nos decimos que Dios le dé gracia al pastor, le dé gracia a José Manuel, y yo voy a orar porque Dios les dé gracia a ustedes para todas las situaciones o todas las cosas que tengan que hacer? Dios les dé gracia para que todo sea concedido, para que todo sea solucionado y vayamos adelante en todo. Padre, yo quiero levantar la vida de todos aquellos que están escuchando este mensaje. Yo te pido que tu gracia esté sobre ellos, Padre. Que donde quiera que vayan encuentren gracia, Señor. Que, Padre, en todas las situaciones que se tengan que enfrentar, tal vez deudas, o tal vez algunas situaciones adversas de, de divisiones o de iras o contiendas o, no sé, problemas que pudieran tener, Padre, que tú les des gracia a cada uno de los que hoy están escuchando este mensaje, Padre. Y Señor, que se puedan acercar con esa confianza, Señor, a tu trono, Padre, a tu presencia, y puedan platicar contigo y empiecen a tener esa relación contigo, Padre, para que tú derrames tu gracia sobre ellos y tengan ese socorro, esa ayuda necesaria para todo lo que ellos tengan que hacer, Padre. Que abunde, Señor, en sus vidas, Señor, todo, todas las cosas, sean suficientes para toda buena obra, Padre. Bendícelos y Padre también, Señor, que ellos puedan enseñar a otros, Señor, esto que también han aprendido, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Pues me da mucho gusto estar con ustedes y saludarlos. Y bueno, pues ya no me resta más que despedirme de ustedes y que pasen muy buenas noches. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. La paz de Dios esté con ustedes. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén y amén.